¿Por qué el tema del aborto ha cobrado tanta fuerza en los últimos años? Porque es parte de los debates de salud y de educación. Bueno, pues en este libro que es Decídete lo que no se dice el aborto, te hago un recuento de la información que he investigado por años y que ahora te la quiero ofrecer en pequeñas cápsulas en las que vamos a ir viendo uno a uno los capítulos de este libro. El primero es La mano que mece la cuna y en este capítulo pues te quiero representar los grandes intereses que están en la sombra y que mueven la toma de decisiones en los países referente a este tema del aborto. Y bueno, aquí narro un suceso que ocurrió en el año 1974, cuando en Estados Unidos se presenta un informe que era el Memorándum NSSM 200, mejor conocido como Informe Kissinger, porque este político, 2 veces secretario de Estado, Henry Kissinger, lo elabora. En él se plantea como tema de seguridad nacional y de mucha relevancia el controlar la tasa de natalidad de los países tercermundistas. Daba una lista de 13 países, entre ellos México, en los que se tenía que controlar esto porque había muchos jóvenes y para ellos consideraban esto peligroso, y también porque nos íbamos a acabar o consumir nuestros propios recursos naturales y ellos no iban a poder beneficiarse de ellos. ¿Cómo se iba a lograr esto? Sabían que en los países pues los valores familiares estaban muy arraigados, entonces elaboran un esquema de recomendaciones, como trabajar con los medios de comunicación, en la educación y también en la base social, es decir, capacitar a personas de la sociedad para que exigieran el aborto como un derecho, porque sabían que no se puede reducir la tasa de natalidad sin el aborto y la gente no lo iba a aceptar como una imposición de un país extranjero, ¿verdad? Tenía que ser la misma sociedad la que lo reclamara. Para esto, los gobiernos tenían que repetir que era para que las familias vivieran mejor. Entonces, en el 75 se acepta como una política de Estado. También se determina que se va a ayudar a los países pobres con recursos, siempre y cuando acepten reducir su tasa de natalidad, ¿verdad? En el 80 México cambia su política. Antes la prioridad era repoblar el país, sobre todo sectores que estaban muy despoblados en el norte del país. Después cambia con Luis Echeverría y entonces ahora sí surgen campañas como Pocos hijos para vivir mejor, campañas de esterilización, anticonceptivos y bueno, a algunos países se les condiciona. México fue a través de políticas públicas, pero algunos lugares como Perú fue a la fuerza, miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento, y esto lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo cuando veamos cómo surge la historia del control de natalidad. En el capítulo 2 del libro Decídete lo que no se dice del aborto, vemos una breve historia del control de la natalidad. Vemos que estas teorías tienen muchos años de existir. El primer texto que encontramos con estas ideas eugenésicas de que solamente vivan los más privilegiados y de que se controle la población viene en el libro de Ensayo del principio de la población, escrito por Roberto Matus. De ahí vienen las teorías malthusianas del control de la población, ¿verdad? De la control de natalidad, que nazcan menos personas. Él decía que no era generoso que los propios pobres se reprodujeran, ¿verdad? Por lo cual recomendaba que vivieran hacinados, en condiciones insalubres, para que las enfermedades pues los afectaran más. Muchos sectores del Reino Unido rechazaron esta idea, pero algunos privilegiados, es decir, personas muy ricas, las adoptaron, se reimprimieron estos libros y después cuando colonizan Estados Unidos, pues llegan con esas ideas. Vemos que en 1915 en Estados Unidos ya se forman estas primeras asociaciones con el objetivo del control demográfico, que nazcan menos. Sin embargo, no era parejo. Querían que nacieran menos afroamericanos, menos pobres y menos latinos. Hay un nombre que les puede resultar conocido, Margaret Sanger. Ella es la fundadora de la Liga para el Control de Natalidad en Estados Unidos, que pues más tarde se transformaría en Planned Parenthood, que es la mayor red de clínicas abortistas en el mundo. Se empiezan a organizar después de la Primera Guerra Mundial, cambia la riqueza y Estados Unidos se vuelve una potencia, y estos grupos que se habían vuelto muy ricos después de esta guerra, pues quieren conservar su poder y empiezan a invertirle grandes cantidades de dinero a estas agrupaciones. Se empiezan a hacer reuniones internacionales, la primera en Ginebra en 1927, no obtienen apoyo, pero se van dando a conocer, ¿verdad? Después logran que la ONU convoque en 1954 para llevar a cabo la primera conferencia de población donde el tema era el control demográfico.
Esa se efectuó en Roma, después sigue otra en Belgrado, en el 65, en el 74 en Bucarest, donde finalmente se establece el Plan de Acción Mundial sobre Población. Se fijaron, en el año 1974, les comentaba en el capítulo 1, cómo en este año Estados Unidos establece un documento para mantener el control de población de países tercermundistas como México, con un bajo índice de natalidad, promoviendo el aborto, ¿verdad? Bueno, aquí también ellos establecen que los países poderosos deben de presionar a los países pobres para controlar los nacimientos, pero sin que lo percibamos como injerencia extranjera, es decir, que creamos que esa es una idea que se nos ocurrió a nosotros. Y bueno, se ejecuta este plan ofreciendo dinero a los países pobres para controlar la tasa de natalidad, y algunos países llegan a aberraciones como el control, la esterilización forzada, como sucedió con Perú.